Buenas sean, profe. Dependiendo a la hora a la que usted esté viendo esto, somos el equipo de los Mayoko Lovers del equipo de Mecatrónica. Venimos a exponer el tema de la manufactura a nuestro modo. Somos Jonathan Fernando Castro García, Alberto Ojeda Galván, Pedro Jesús Angulo Contreras, David Josué Lucero Gallegos, Ramón Alberto Paredes Sánchez. La máquina herramienta. Una máquina herramienta es un tipo de máquina que se utiliza para dar forma a materiales sólidos, principalmente metales. Su característica principal es su falta de movilidad, ya que suelen ser máquinas estacionarias. El modelo de la pieza se realiza por la eliminación de una parte del material con determinado grado de precisión, automatización, acabado superficial, etc. A esto se le conoce como mecanizado, y los tipos de mecanizado pueden ser: en primero, arranque de viruta; en segundo, sin arranque de viruta; y tercero y por último, cortes especial. El término máquina herramienta se suele reservar para herramientas que utilizan una fuente de energía distinta del movimiento humano, pero también pueden ser movidas por personas si se instalan adecuadamente o cuando no hay una u otra fuente de energía. Muchos historiadores de la tecnología consideran que las auténticas máquinas herramientas nacieron cuando se eliminó la actuación directa del hombre en el proceso de dar forma o troquelear los distintos tipos de herramientas. Por ejemplo, se considera que el primer torno que se puede considerar máquina herramienta fue inventado alrededor de 1751 por Jacques de Vaucanson, puesto que fue el primero que incorporó el instrumento de corte en una cabeza ajustable mecánicamente, quitándolo de las manos del operario. Las máquinas herramienta pueden utilizar una gran variedad de fuentes de energía. La energía humana y animal son opciones posibles, como lo es la energía obtenida a través del curso de unas ruedas hidráulicas. Sin embargo, el desarrollo real de las máquinas herramientas comenzó a través de la invención de la máquina a vapor, que llevó a la revolución industrial. Hoy en día, la mayor parte de ellas funcionan con energía eléctrica. Las máquinas herramientas pueden operarse manualmente o mediante control automático. Las primeras máquinas utilizaban volantes para estabilizar su movimiento y poseían sistemas complejos de engranajes y palancas para controlar la máquina y las piezas en las que se trabajaba. Poco después de la Segunda Guerra Mundial se desarrollaron los sistemas de control numérico. Las máquinas de control numérico utilizaban una serie de números perforados en una cinta de papel o tarjetas perforadas para controlar su movimiento. En los años 1960 se añadieron computadoras para aumentar su flexibilidad del proceso. Tales máquinas se comenzaron a llamar máquinas CNC o máquinas de control numérico por computadora. Las máquinas de control numérico y CNC pueden repetir secuencias una y otra vez con precisión y pueden producir piezas mucho más complejas que las que puede hacer un operador más experimentado. de viruta es un proceso de mecanizado que consiste en separar un material de una pieza previamente fabricada. El nombre es por el resultado que da, que es un desperdicio a una viruta, una hoja fina de un material. La herramienta consta generalmente de uno o varios filos de cuchillas que sirven para separar la viruta. La viruta se puede diferenciar entre sí dependiendo de la herramienta de mecanizado. Desbaste es un proceso que quita una gran cantidad de material de una forma rápida con el fin de estar cerca de las dimensiones requeridas, con la desventaja de ser poco precisa. Este tiene una gran velocidad de corte. Acabado, eliminación de poco material con mucha precisión, proceso final cuyo objetivo es dar acabado superficial que requiera distintas superficies de pieza. Se utiliza para dar superficies con poca rugosidad. La velocidad de avance es baja y las velocidades de corte altas, dando una viruta muy fina. Rectificado o superacabado se utiliza para dar un acabado superficial y medidas muy precisas. Por la velocidad y método provoca un desgaste y rozamiento que da una erosión de material, llamado abrasión. Sin arranque de viruta. Los procesos mecanizados sin arranque de viruta se fundamentan básicamente en la deformación de una pieza con la presión y uso de calor, lo que nos permite dar una pieza con una forma específica y así también a su estructura metalúrgica. En este proceso se puede hacer en frío o en caliente. Como su nombre lo dice, sin arranque de viruta, no hay resultado de viruta. Tipos de procesos sin arranque de viruta. Laminado. En estos procesos de formación volumétrica
Se reduce el espesor mediante el uso de rodillo que ejerce presión entre el material. Estos rodillos giran al lado opuesto para que el material fluya. Estampado. En los estampados, este tipo de proceso de fabricación en el cual se somete una pieza a una carga de compresión entre dos moldes. La estampación se puede hacer tanto en caliente como en frío. La carga puede ser una presión aplicada progresivamente o en una percusión, para lo cual necesitas una prensa o un martinete. Doblado consiste en conseguir una pieza de forma exacta partiendo una pieza plana. En este proceso se puede conseguir la pieza fría o caliente. En este se somete a una presión. Trefilado. En este proceso se somete a una reducción de área o sección a un alambre o varilla, haciéndolo pasar por un orificio cónico. Esto hecho por una herramienta hilera o dado. En este proceso solo se puede hacer en frío. Tipos de cortes especiales. Electroerosión. Es un proceso de mecanizado por arranque de viruta para materiales conductores de la electricidad que emplea chispas controladas, con precisión producidas entre un electrodo, generalmente de grafito, que puede considerarse como la herramienta de corte y una pieza de trabajo en presencia de un fluido eléctrico. Por láser. Se trata de utilizar un láser de alta potencia para concentrar el haz de luz sobre la superficie que se pretende cortar. El láser, a través de un sistema de espejos de alta precisión, genera un haz de gran potencia. La gran ventaja del corte de láser dentro de los tipos de láser es que se erosiona todo el material en distintas capas, permitiendo mecanización más sencilla y eficaz. Por chorro de agua. La técnica del corte por chorro de agua es compleja pero realmente revolucionaria. Se consigue cortar casi cualquier material gracias al impacto del chorro de agua a gran velocidad. Es un procedimiento en frío que es muy demandado en aplicaciones en las que el material a cortar no puede ser afectado por altas temperaturas. Una de las ventajas del corte por chorro de agua es que se puede trabajar en paralelo, lo que agiliza el proceso de corte. Por plasma. Este tipo de corte funciona a través de un chorro de alta velocidad de gas ionizado. Este gas entra a gran velocidad y conduce la electricidad a través de la pieza, derritiendo el material. El corte por plasma es adecuado para materiales como el acero estructural, aceros inoxidables y para no ferrosos. Vengo a hablar sobre el torno. Una de las máquinas herramientas más importantes en la industria del labrado de los metales es el torno. Un torno es un dispositivo en el cual se hace girar la pieza de trabajo contra una herramienta cortante. A medida que la herramienta cortante se mueve longitudinal y transversalmente respecto al eje de la pieza de trabajo, se genera su forma final. Por esto se puede decir que el torno tiene tres movimientos de trabajo sobre al mecanizar. Movimiento 1. Movimiento de corte por rotación de la pieza. 2. Movimiento de avance por desplazamiento longitudinal de la herramienta. Y por último, movimiento de profundidad por desplazamiento radial de la herramienta. El torno sigue siendo la máquina fundamental de los talleres mecánicos y son aproximadamente el 65% total de las máquinas herramientas. Para el conformado por arranque de pirueta, se emplea generalmente para la mecanización de cuerpos, revolución como poleas, acoples mecánicos, tornillos, tuercas, etc. Partes principales: bancada, cabezal, contrapunto, carro. Bancada. La bancada es la base o apoyo del torno, conocida también como la espina dorsal del torno, porque soporta todas las demás partes. Sobre la parte superior de la bancada está la guía, las cuales por su presión se determina el desempeño que puede alcanzar el torno. Debajo de las guías frontales se encuentra una cremallera donde engrana un piñón que hace mover el carro cuando se gira el volante manual. Cabezal. El conjunto del cabezal principal va sujeto en forma permanente a la bancada en el extremo izquierdo del torno. Contiene el huesillo del cabezal, el cual gira mediante engranajes o por una combinación de estos y poleas. Contrapunto. El cabezal móvil o contrapunto está apoyado sobre la guía de la bancada y se puede desplazar manualmente a lo largo de ella según la longitud de la pieza a mecanizar. Su función primaria es servir de apoyo al borde externo de la pieza de trabajo. Carro. El carro controla y sujeta la herramienta de corte. Tiene tres partes principales. Carro principal es aquel que produce los movimientos de avance en el sentido longitudinal de las guías del torno y profundidad de pasada en refrentado. Carro transversal
Es el que desliza transversalmente sobre el carro principal, avanzando a la operación de refrendado y determina la profundidad de pasada del cilindrado. Carro orientable o superior. Se distingue porque su base está apoyada sobre una plataforma giratoria orientable según una escala de grados sexagesimales. Se emplea para el mecanizado de conos o en operaciones especiales como algunas formas de roscado. La fresadora. Una fresadora es una máquina herramienta utilizada para realizar mecanizado por arranque de viruta mediante el movimiento de una herramienta rotativa de varios filos de corte, la cual se conoce como fresa por su forma. La fresadora sirve para desbastar, perforar, cortar y o detallar cualquier material sólido, ya sea de metal o de madera. Estas operaciones se logran haciendo girar y moviendo una herramienta de corte llamada fresa a través de un juego de manivelas, una para el eje vertical que viene siendo el eje Z y otras dos para el eje horizontal que vienen siendo el eje X y el eje Y. Sus movimientos para mecanizado son los siguientes. Inciso A, movimiento de corte por rotación de la fresa. Inciso B, movimiento de avance por desplazamiento rectilíneo de la pieza. E inciso C, movimiento de profundidad de pasada por desplazamiento vertical de la pieza. A continuación se nos muestran dos imágenes acerca del fresado. En la primera imagen se nos muestra el fresado cilíndrico y en la segunda el fresado frontal. La fresadora se emplea para realizar trabajos en superficies planas o perfiles irregulares, pudiendo también utilizarse para mecanizar engranajes y roscas, taladrar y mandrilar agujeros y ranurar con precisión de medidas. Esta máquina herramienta es un poco complicada en cuanto a su construcción, ya que está compuesta por demasiadas partes. Sus partes esenciales y básicas son las siguientes: mesa de trabajo, manivelas, cabezal y motor. Y en la siguiente imagen se nos muestra las 4 partes esenciales y básicas de esta máquina herramienta. Mesa de trabajo. Por lo regular en la mesa de trabajo se coloca una mordaza o pinzas que se encargan de sujetar la pieza que se desea mecanizar. Manivelas. Se encargan de ajustar la fresadora para su utilización y se pueden dividir en diferentes tipos de manivela como son vertical. Esta manivela ejerce un movimiento en el eje vertical o eje Z. Manivela longitudinal. Este mecanismo desplaza la mesa de trabajo en el eje X. Manivela transversal. La mesa de trabajo se desplaza en el eje Y. Manivela de cabezal. Esta manivela, como su nombre lo indica, sirve para desplazar al cabezal en el eje vertical. Cabezal es el lugar donde se coloca la herramienta de corte, es decir, la fresa. Motor es el que genera el movimiento rotatorio de la herramienta de corte. Bueno, eso fue todo por nuestra exposición de este tema. Muchas gracias por verla.